Sí se ve. Bueno, comencemos entonces. Laboratorio de materiales de construcción. Hoy día vamos a ver el laboratorio número 3, análisis granulométrico de los agregados. ¿Ok? La anterior semana hemos visto estos dos ensayos. Ahora veremos solamente este, análisis granulométrico de los agregados. Este laboratorio eh, es muy importante, ya que los valores que nosotros vayamos a obtener nos va a ser de muy útil para poder determinar si nuestro material de agregado es considerado bueno, ¿no? Para su uso en la construcción. ¿Está bien? Y en la parte de la práctica y de los cálculos de este ensayo se lo utiliza bastante en la materia de laboratorio. La siguiente clase vamos a ver peso unitario de los agregados. Bueno, análisis granulométrico de los agregados. Con este ensayo lo que nosotros vamos a determinar es el grupo de tamaños de los agregados. ¿Está bien? Sabemos que los agregados son partículas muy irregulares, ¿ya? Son de volumen y forma muy irregular y por ende nosotros necesitamos determinar el tamaño que tienen estos agregados y lo hacemos mediante los tamices. Estos son los tamices, que son como unas mallas separadas con diferentes tipos de aberturas en función a la norma, están especificados eso. Y gracias a estos tamices nosotros podemos determinar el tamaño o grupo de tamaños de los agregados. Bueno, mm, la norma es la ACTMC 136, donde nos dice cómo debemos realizar este ensayo, qué equipos y materiales debemos ocupar y las especificaciones en cuanto a los valores que nosotros vayamos a obtener en este ensayo. El objetivo de este ensayo va a ser determinar la granulometría de los agregados. Bueno, y esta granulometría tiene que encontrarse dentro de los parámetros establecidos por la norma. Bueno, para así poder tener un buen diseño adecuado en la mezcla de hormigón. Más adelante vamos a ver el por qué influye mucho este tipo de granulometría que nosotros vayamos a obtener en el ensayo. Bueno, también vamos a determinar lo que es el módulo de finura de los agregados finos. No es más que la proporción de agregados finos dentro de los finos o agregados bastante más grandes dentro de los agregados finos. Bueno, también vamos a determinar el tamaño máximo y el tamaño máximo nominal. En el anterior laboratorio hemos visto este concepto, ¿no? Tamaño máximo nominal. Aquí vamos a ver qué es el tamaño máximo nominal de un agregado. El fundamento teórico, definición del agregado grueso. Y vamos a ver definición del agregado fino. Como dijimos la anterior vez, el agregado grueso es aquel material que queda retenido en la malla número 4. ¿Ya? La malla número 4 es el tamiz que tiene una abertura de 4.75 milímetros. Todo lo que esté por arriba de ese tamiz se considera agregado grueso y todo lo que esté por abajo se considera agregado fino. Bueno, entonces este es un tamiz muy importante, ¿ya? Tienen que acordarse muy bien de este tamiz, el número 4. El agregado grueso también es muy conocido en nuestros medios por cantos rodados, piedra chancada, por grava o ripio también se lo llama. Definición de agregado fino. Como les decía, todo material que pasa al tamiz número 4 se lo considera agregado fino. Y este material también se utiliza otra malla que es la número 200, donde este material que pasa al número 4 queda retenido en la malla número 200, todo ese material se considera agregado fino. Y todo lo que pasa en la malla número 200, ya que tiene esta abertura de 0.075 milímetros, es también es considerado como limos o arcilla, que más adelante también vamos a ver qué influencia tienen estos limos y estas arcillas en los agregados. Bueno, igual es muy comúnmente conocido el agregado fino como arena o árido fino. Bueno, arena o árido fino. Definición de granulometría. Hay personas que quieren entrar.
Definición de granometría. Bueno, como les decía, la granometría se define como el ordenamiento y distribución de los grupos de tamaño de los agregados, ¿ya? Y esto se lo hace a través de una serie de tamices que tienen que estar ordenados de forma descendente. Bueno, desde la abertura más grande arriba hasta la abertura más pequeña abajo. Bueno, se van ordenando los grupos de tamaño de los agregados y van teniendo esta granulometría, como se ve aquí en la imagen. Se ve materiales mucho más grandes, van reduciendo de tamaño, este es otro grupo de tamaño, este es otro grupo, y así va yendo sucesivamente debido a al acomodo que tienen los tamices, ¿no? De forma descendiente, del más grande al más pequeño. Bueno, aquí algunos conceptos de granulometría, los tipos de granulometría que se podría encontrar, ¿ya? Hay granulometría continua, granulometría discontinua, granulometría uniforme. ¿Cómo nosotros determinamos eso? No lo podemos ver a simple vista, ¿no? En el material ahí acumulado, sino que en función a los valores que nosotros vayamos a determinar con este ensayo y a la gráfica que se tiene de la granulometría, se puede llegar a determinar cómo es nuestra granulometría, si es continua, si es discontinua o si es uniforme. La granulometría continua tiene esta forma, ¿no? Va desde el más pequeño hasta el más grande, continuamente, ¿ya? Discontinua es cuando hay una porción de material que no se encuentra, ¿no? En la parte de granulometría, están los más pequeños y los más grandes, pero no hay un intermedio. Y tenemos lo que es la granulometría uniforme, donde tiende a tener el mismo tamaño todas las partículas. Bueno, en función a este tipo de acomodos que tienen estos agregados, de acuerdo a la granulometría, se puede dar diferentes casos y esto puede favorecer o desfavorecer al momento de elaborar lo que son los hormigones, ¿ya? Cuando se tiene una granulometría continua, dice que es bien graduada y hay un mejor acomodo de las partículas. En la granulometría discontinua, tiende a favorecer a la resistencia del hormigón, y en la granulometría uniforme aumenta el consumo del hormigón. Esto se produce debido a los espacios vacíos que se encuentran entre cada una de estas partículas de agregados. Mientras más uniforme, más continua sea, va a haber un menor espacio de vacíos y por ende va a haber menor uso de la pasta de cemento. Pero si es una granulometría uniforme, van a haber muchos más espacios vacíos, ¿ya? Y es ahí donde se va a utilizar mayor cantidad de pasta de cemento. Módulo de finura. El módulo de finura se lo define con esta fórmula, ¿ya? Que se lo hace a la granulometría del agregado fino. El módulo de finura no es más como les decía, es un índice que nos determina la proporción de finos o de gruesos que se obtiene en un estudio granulométrico dentro del agregado fino. El agregado fino es de la malla número 4 a la malla número 200, ¿no? Pero dentro de esos agregados puede haber materiales más próximos al tamiz número 4, es decir, que son mucho más gruesos, o más próximos al tamiz número 100, que podría ser agregados mucho más finos. Entonces, con este módulo de finura, nosotros determinamos qué tan fino es nuestro agregado fino. Bueno, y bueno, este valor se lo utiliza en un método de dosificación que se llama ACI, ¿ya? El módulo de finura se lo utiliza ahí. Es un valor muy importante para determinar la dosificación del hormigón por el método de ACI, que no lo vamos a ver en la materia, pero ahí se lo utiliza. Tenemos especificaciones de módulo de fineza, ¿no? Que nos dan índice, mientras más mayor sea el módulo de fineza, nos dice que estos agregados están más próximos al tamiz número 4, y si es más menor, están más próximos al tamiz número 100, o sea, son más finos. Eh, bueno, aquí el tamaño máximo nominal dice que es la abertura del tamiz por el cual pasan los agregados entre el 95 y el 85%. Los tamices se acomodan, ¿no? De forma del más grande al más pequeño. Pues este tamiz vendría a ser el tamiz que está por debajo del tamiz tamaño máximo, ¿ya? Como dice, ¿no?
y generalmente se encuentra, es el tamiz más próximo o que está por debajo del tamaño máximo. Pero ¿y cómo uno determina el tamaño máximo nominal de nuestro centro de acopio sin antes haber realizado granulometría? Generalmente uno ve el agregado que llega al laboratorio y agarra, ¿no?, la partícula más grande y determina aproximadamente cuánto es el tamaño que tiene esa partícula. Y en función de eso, se puede decir que se tiene un tamaño máximo nominal, bueno, sin haber hecho antes el estudio granulométrico. Bueno, tamaño máximo. Este es el tamiz que está por arriba del tamaño máximo nominal, ¿ya? Tamaño máximo aquí arriba y el tamaño máximo nominal aquí abajo. Este es entre el 95 y el 100% que el material pasa por aquí, y este entre el 95 y el 85%. Bueno, mayormente al momento de determinar la cantidad de la muestra se determina con el tamaño máximo nominal. Más adelante van a ver muchas tablas, dicen cantidad de muestra está en función del tamaño máximo nominal, no en función del tamaño máximo. Bueno, el tamaño máximo es aquel tamiz por el cual pasan los agregados gruesos entre el 95 y el 100%. Según la norma, este tamaño máximo se lo define en función a 3 criterios. Dice donde no debe ser mayor a los siguientes 3 valores. Tamaño máximo de una partícula de agregado, ¿ya? ¿A qué me refiero con tamaño máximo? Básicamente al diámetro que tiene un agregado. Sabemos que es irregular, que no podemos determinar su diámetro exactamente porque no es redondo, ¿no? Pero las aberturas de las mallas de los tamices sí tienen un diámetro de abertura. Bueno, entonces por eso es que se dice que se determina el tamaño máximo en función de estos 3 criterios. Dice que el tamaño máximo de un agregado tiene que ser menor o igual a 1/5 de A, que es A. A es la menor dimensión del elemento. En este caso, la base. Aquí tenemos un ejemplo de una viga, ¿ya? En corte. Bueno, A es la menor dimensión del elemento. ¿Cuál vendría a ser la menor dimensión del elemento? Tenemos aquí su altura y su base. Vendría a ser la base. Generalmente es la base. Entonces, esto vendría a ser A. Entonces, el tamaño máximo tiene que ser menor o igual a 1/5 de A. El otro criterio que se utiliza, tamaño máximo menor o igual a 1/3 de B, siendo B el menor espesor entre losas. Aquí tenemos el ejemplo de una losa, igual está en corte. Aquí vemos una armadura, y esta es la estructura. B, que vendría a ser el espesor de la losa. Bueno, y dice que el tamaño máximo del agregado que va a entrar aquí tiene que ser menor o igual a 1/3 de B. Tamaño máximo menor o igual a 3/4 de C, siendo C el espacio libre entre armaduras. Lo mismo aquí en el caso de una viga, este de aquí vendría a ser C, ¿ya? El menor espacio entre las armaduras. Dice que tiene que ser menor o igual a 3/4 de este espacio. ¿Cuál es el objetivo de este tamaño máximo? ¿Por qué se determina este tamaño máximo? Es para que el agregado, al momento de que se haga el vaciado del hormigón en este encofrado y en estas armaduras, este agregado no sea tan grande que pueda quedarse atorada entre las armaduras o quede aquí en el espacio del encofrado, y por ende va a haber un espacio que no está siendo ocupado por el hormigón, por todo el conjunto del hormigón, ¿no? Y va a dejar espacios vacíos, y eso va a producir cangrejeras u otro fenómeno. Bueno, entonces por eso es que se determina un tamaño máximo. El tamaño máximo tiene que ser el tamaño que las partículas puedan entrar y acomodarse correctamente en el encofrado que nosotros vamos a tener, en este caso de un hormigón, que es el fin por el cual se hace este estudio de estos materiales, ¿no? Para utilizarlos en el hormigón. Bueno, continuemos. Materiales y equipos. Para este ensayo, los materiales: agregado fino, agregado grueso. Los equipos vamos a tener los siguientes: un cucharón metálico, una tara o recipiente, el cepillo metálico y una brocha. Esto nos va a ayudar para poder sacar los materiales que quedan retenidos en los tamices. Ya vieron que son aberturas donde pasan los agregados, pero hay algunos que se quedan ahí atoraditos. Entonces hay que sacarlos con el cepillo
en el caso de agregados gruesos, y con una brocha en el caso de agregados finos, porque las mallas son mucho más finas. Ahorita vamos a ver imágenes. Tenemos una balanza digital, un horno para secar las muestras, los tamices. Mira, aquí se ve un poco mejor cómo son las mallas. A medida que vas reduciendo el número de los tamices, del número 4 hacia abajo, esta malla se va reduciendo del tamaño de su abertura. Y prácticamente ya, por ejemplo, el tamiz número 200 ya parece una simple tela. Entonces hay que tener mucho cuidado, ahí ya no podemos utilizar ese cepillo metálico que hemos visto, ¿no? Porque lo va a romper. Entonces necesitamos otro equipo, en este caso la brocha. Tenemos un tamizador mecánico, ¿ya? Que tamiza, vibra esto y tamiza mecánicamente todos los agregados. Bueno, esta tablita es muy importante porque aquí se pueden ver de mejor manera cómo son la distribución de los tamaños de los agregados. Este es el tamiz, ya estos son los tamices, a los que se le dicen tamiz. Son de forma circular, donde hay una malla metálica y esta malla tiene una cierta abertura. Esas aberturas están especificadas en la norma, las normas ACTM, donde dicen los tamaños nominales de las aberturas. Las normas, como es americana, esta norma se utiliza en el sistema americano, pulgadas, ¿no? Se lo conoce generalmente por pulgadas, pero también aquí tenemos su denotación en milímetros. Como les decía, el tamiz número 4 o la malla de 4.75 milímetros es la frontera entre los agregados gruesos. Todo lo que esté para arriba es agregado grueso y todo lo que esté para abajo de la malla número 4 se considera agregado fino. ¿Y hasta dónde llega el agregado fino? Hasta la malla número 200. Donde queda retenido este material, todo esto es agregado fino. Todo lo que vaya a pasar más allá de la malla número 200, miren su abertura, cuánto es de 0.075 milímetros, ni un milímetro tiene de abertura. Entonces todo lo que vaya a pasar por aquí se considera limos o arcillas, que más adelante vamos a ver la importancia y lo perjudicial que son estos materiales. Bueno, el procedimiento de este ensayo, tenemos lo que es el acondicionamiento de la muestra. Siempre se tiene que preparar la muestra. Lo primero que se tiene que hacer, como les mencionaba anteriormente, en los anteriores laboratorios, se tiene que hacer siempre el cuarteo ya del material. Se hace el cuarteo hasta una cantidad suficiente para poder realizar el ensayo en función al tamaño máximo nominal. Después de eso se tiene que hacer un tamizado, ¿ya? Se tiene que hacer un tamizado húmedo. Húmedo? ¿Qué significa eso? Que hay que lavar. El material cuando llega a las instalaciones de laboratorio no llega limpio, llega sucio, llega con otros materiales, ¿no? Y polvo. Esos polvos son generalmente los que pasan el tamiz número 200, que son limos o arcilla. Entonces se tiene que hacer un tamizado húmedo, un lavado, con la ayuda del tamiz número 200, ¿ya? Y después de eso se tiene que efectuar el tamizado que vamos a ver ahorita. Y bueno, este tamizado húmedo se lo tiene que registrar el peso como 100%, como un peso inicial, pero este tiene que haber sido lavado y después secado, ¿ya? Una vez seco se determina el peso de este material como el 100% de la muestra. El tamaño de la muestra de ensayo. Tamaño de la muestra de ensayo para el árido fino, para el agregado fino, tenemos lo siguiente. Vimos la malla número 4.75, entonces masa mínima de la muestra 500 gramos. Tenemos que ocupar 500 gramos para el agregado fino. Ahora, para el agregado grueso, miren, aquí está la tablita donde nos dice el absoluto tamaño máximo. El tamaño máximo de un agregado, ¿cuánto va a ser? En este caso, para este ejemplo, vamos a decir que es 25 milímetros o la malla de una pulgada. Y la cantidad de muestra mínima que nosotros necesitamos dice que son 10 kilogramos. Entonces ya tenemos con cuántos kilogramos vamos a utilizar de agregado fino, 0,5 kilogramos, y de agregado grueso, 10 kilogramos para poder hacer el ensayo granulométrico. Bueno, ahora la norma también nos da las especificaciones, ¿ya? Nosotros debemos determinar si es buena o no la granulometría. ¿En función a qué? En función a unos parámetros que nosotros, bueno, que la norma nos las establece, ¿ya? Nosotros escogemos un grupo de tamaños en función al tamaño nominal. Aquí lo tenemos, estos son los grupos de tamaños.
En este caso vamos a utilizar como este ejemplo el tamaño máximo nominal de 25 milímetros a 9,5 milímetros. ¿Ya? Y para este grupo de tamaños tenemos estas especificaciones. Se hace una gráfica donde se determina el porcentaje que pasa por una cierta cantidad de malla. Entonces aquí nos dice que para esta malla tiene que pasar, para la malla de 1,5 pulgadas, tiene que pasar el 100% del material. Para la malla de 1 pulgada, entre el 90 y el 100%. Entonces estas son especificaciones, son parámetros o límites que nos da la norma para saber si nosotros tenemos una buena granulometría o no. Si se pasa a estas especificaciones que ya vamos a ver más a detalle, más adelante, dónde se las ocupa, se considera que no se tiene buena granulometría, por ende, no es recomendable usar este material. Bueno, y ahora para las especificaciones para el agregado fino, son los de aquí. Estos son sus límites de porcentaje que pasa, sus límites para cada uno de los tamices son los siguientes, ¿ya? Para el tamiz, por ejemplo, número 16, tiene que pasar todo el material por este tamiz. Al momento de hacer el tamizado del material, tiene que pasar entre un 50 al 85%. Bueno, en función a esto, nosotros determinamos si es buena o no la granulometría. Para eso son las normas. Bueno, vamos a ver la experiencia de laboratorio, cómo se realiza este ensayo. Aquí tenemos los tamices de laboratorio, ¿no? Se ordena de forma descendiente, del más grande al más chico abajo. Siempre tiene que contar de una tapa en la parte de arriba y un fondo en la parte de abajo, ¿ya? Para poder hacer el tamizado. Siempre hay que verificar que estén limpios y en buenas condiciones los tamices. Y bueno, como les mostré en la anterior tabla, igual esta tabla de aquí nos sirve para poder determinar el acomodo, ¿ya? Cómo tiene que estar acomodado la serie de tamices, ¿no? Aquí tiene que venir el tamiz más grande, este de aquí, de 1,5 pulgadas por arriba, después le tiene que seguir el tamiz de 1 pulgada, de 3/4 de pulgada, de media pulgada, y así sucesivamente hasta llegar al número 4. Ya cada uno de estos grupos se determina su ordenamiento, cómo tiene que estar ordenado, ya qué tamices se tienen que ocupar, ¿no? Mientras más grande sea, más tamices se va a ocupar. Para eso es la tabla también. Bueno, y aquí vemos, ¿no? Cómo están ordenados, del más grande al más chico. Y aquí tenemos el agregado fino, que es su única forma es como estaba en la tabla anterior, del agregado fino. Bueno, una vez se acondiciona la muestra, es decir, se hace el cuarteo, se lava y se seca el material, se registra el peso que se va a utilizar para el tamizado como peso inicial, que tiene que ser la cantidad que nos dice la norma en función de su tamaño máximo. Bueno, después de eso se tiene que vertir el material. Se hacen dos tamizados, dos procesos de tamizado. Puede ser un primer tamizado manual o mecánico y después se tiene que hacer un tamizado manual, ¿ya? El primer tamizado, como vemos aquí, se echa todo el material, en este caso agregado fino, parece que es esto. Se echan en la serie de tamices y después de eso se tiene que colocar esta tapa y proceder a realizar el tamizado manual o el mecánico. El mecánico, como vimos, con el tamizador mecánico que estaba en los equipos. Simplemente se coloca en este tamizador mecánico, se lo coloca aquí, se lo presiona con esto y se determina un tiempo aproximadamente de unos 15 minutos que tamice y después de eso se saca toda esta serie de tamices y se realiza el siguiente tamizado. En el caso del tamizado manual, se lo hace de esta forma, se agarra la serie de tamices, se lo tiene que colocar muy bien, apretar de la parte de abajo, de la parte de arriba, e ir tamizando horizontalmente, ¿ya? De esta forma, así, no así, porque si hacemos así, los materiales que están abajo se van a subir arriba y los materiales que están arriba son, bueno, los de abajo especialmente se van a subir arriba y no se va a hacer un correcto tamizado. Entonces se tiene que tamizar de forma horizontal. Bueno, se va aquí, de esta forma, así. Aquí están los tamices del agregado grueso, como vimos, son más grandes.
¿ya? Son más grandes las aberturas y van descendiendo. Igual el tamizado aquí se hace unos 15 minutos, por lo menos. Y después de eso se tiene que proceder a hacer el segundo tamizado. Aquí tenemos la serie de tamiz. El segundo tamizado ya se lo hace por cada uno de los tamices. Un tamiz, lo siguiente, se va sacando y se va tamizando. Con la ayuda de la brocha o del cepillo metálico, se saca el material que se ha quedado retenido entre la malla. Entre las aberturas que ha retenido el material. Se va sacando el tamiz, se tamiza, se lo inclina un poco y se va tamizando, se va dando golpecitos, ¿ya? Golpecitos, según la norma, no es de 125 golpes por minuto, que se tiene que dar con la ayuda de la mano. Este material, una vez tamizado, se lo tiene que colocar en una tara o recipiente. Aquí tenemos un recipiente donde se tiene que registrar el peso de cada uno de estos tamices, ¿ya? El peso de cada uno de estos tamices. O sea, es decir, el peso de la muestra que está en cada uno de estos tamices. Se lo registra ese peso y se lo va anotando en la pizarra. Por ejemplo, tamiz de 2 pulgadas. ¿Cuánto material quedó retenido aquí? Se lo pesa. Bueno, y eso se lo va anotando en la pizarra. Se lo puede hacer de forma acumulada o por cada uno de los tamices, ¿ya? Bueno, aquí vemos cómo se utiliza una tabla granulométrica donde están los tamices desde el más grande al más chico. Estos están ordenados en función a la tabla que hemos visto. Se lo ordena y se va determinando cuánto ha sido la cantidad de material que quedó en el primer tamiz, en el segundo, en el tercero y así sucesivamente, ¿ya? Hasta llegar a la base. Eh, Eso sería el procedimiento de ensayo de laboratorio. Bueno, vamos a ir a la parte de datos y cálculos. Eh, Aquí tenemos las fórmulas que se utilizan, es el porcentaje, dice porcentaje retenido en cada tamiz. Porcentaje retenido en cada tamiz es igual al peso retenido en cada tamiz, o sea, el peso que nosotros hemos lecturado de cada uno de los tamices dividido entre el peso inicial, por si el peso inicial es la sumatoria de todos los pesos, o el peso que nosotros hemos introducido en la serie de tamices. Después tenemos el porcentaje que pasa. Este es lo importante, ¿no? De determinar con el ensayo granulométrico. ¿Cuánto es el porcentaje que pasa por cada uno de los tamices? Y en función a las especificaciones de la norma, determinamos cómo es nuestra granulometría. El porcentaje que pasa es igual a 100 menos el porcentaje retenido acumulado. Bueno, ahora, ¿qué son todas estas variables que vemos aquí? Que lo vemos en el siguiente ejemplo. Vamos a determinar la granulometría del agregado fino, su módulo de fineza y porcentaje de pérdida. Bueno, a ver, esta es por ejemplo, peso inicial. Este es el peso inicial después de haber sido cuarteado, después de haber sido lavado y secado. Entonces, este es el peso inicial seco del material. Este ensayo se lo tienen que hacer con material seco, ¿ya? Donde tenemos la abertura en milímetros y la serie de tamices de acuerdo a la pulgada y a sus números. Bueno, y aquí tenemos el porcentaje retenido en cada tamiz. Bueno, perdón, el peso retenido en cada tamiz, que se expresa en gramos. Estos son los valores que nosotros obtenemos de laboratorio, ¿ya? En cada tamiz fue retenido una cierta cantidad de material. Entonces, para realizar esta tablita, hay una tablita, se tiene que armar de esta forma. Después el peso retenido en cada tamiz, seguimos con el peso retenido acumulado, que igual se determina en gramos. ¿Y cómo se determina el peso retenido acumulado? Pues primeramente se lleva este valor aquí, después se va sumando de forma intercalada, ¿ya? Este con este se suma y se va acumulando, ¿no? Si haces la suma con este, se acumula y cuánto te va a dar el resultado que te lo mandas aquí. Y así lo vas haciendo. 5 más 35.4, el resultado que te dé aquí, es el acumulado de todo esto. Y así vas determinando con cada uno de estos. Y ves, ¿no? De que aquí te sale un 494. No es igual al peso inicial. Hay una pérdida de material. ¿Por qué decimos que hay una pérdida de material? Porque si nosotros sumamos todos estos pesos que se ha quedado en cada uno de los tamices, en teoría nos tendría que dar el peso inicial. Pero ¿por qué no nos dio? Nos dio 494. Faltan 6 gramos de material. ¿Qué pasó?
pues se perdió, ¿ya? Y esta pérdida generalmente se produce cuando el material queda retenido entre medio de las mallas, y por eso es que se tiene que utilizar bien lo que es el cepillo metálico para el agregado grueso y la brocha para el agregado fino, ¿ya? Para limpiar la malla, para que no quede ahí el material. Bueno, por eso se produce pérdida. O si no, al momento de hacer el tamizado, no lo agarran bien y tal vez sale algún material por ahí. Bueno, después de esta, continuamos con la siguiente columnita de la tabla. ¿Ya? Toda esta tabla va unida, solamente le puse esto para que sea más ilustrativo, para que le puedan entender mejor. Después del porcentaje retenido acumulado, se determina el porcentaje retenido en cada tamiz. Estos pesos aquí se los expresa ahora en esta columna en porcentaje, ¿ya? ¿En función a qué? En función al peso inicial que nosotros hemos obtenido. Bueno, vemos, ¿no? La formulita decía que el porcentaje retenido en cada tamiz es igual al peso retenido en cada tamiz, 1.8, dividido entre el peso inicial, 500 por 100. ¿Ya? En este caso, para el tamiz de 3 octavos de pulgada. De aquí, ¿cuánto es? 0.36. Y así se va determinando para cada uno. Después de eso tenemos el porcentaje retenido acumulado. ¿Cuál? Después de esto sigue el porcentaje retenido acumulado. Y este es el mismo proceso que el de aquí. Bueno, hacemos una sumatoria acumulada de estos porcentajes. El primer valor lo llevamos aquí y vamos sumando de forma intercalada. ¿Ya? Este más este y el acumulado viene aquí. Este más este y el acumulado viene aquí. Y ahora lo más importante de la tabla, el porcentaje que pasa. ¿Ya? Esto es lo que nos importa a nosotros, el porcentaje que pasa por la serie del tamiz. El porcentaje que pasa, vimos la fórmula que era igual, el porcentaje que pasa igual al 100% menos porcentaje retenido acumulado. ¿Ya? Entonces, para el de 3 octavos, porcentaje que pasa igual a 100 menos el porcentaje retenido acumulado. ¿Cuánto es el acumulado aquí? 0.36 nos da 99.64. Y así vamos llenando esta tablita. Aquí en teoría nos tendría que dar 100%, ¿cierto? Pero como hay un porcentaje de pérdida, este vendría a ser el porcentaje de pérdida del material, 1.2%, ¿ya? O, no, ese no es el porcentaje de pérdida, perdón. Se tiene que determinar con los 6 gramos que se ha perdido. Bueno, más adelante lo vamos a ver. Y aquí viene lo que son las especificaciones de las tablas que hemos visto, ¿ya? De las dos tablas, tanto del grueso como del fino, aquí vienen esas especificaciones. Vimos que habían varios numeritos, entonces aquí vienen eso. Estas son las especificaciones. Nos dice que por el tamiz número 3 octavos de pulgada tiene que pasar el 100% del material. O sea que al momento que hagamos el tamizado, por ese tamiz tiene que pasar todo. Pero aquí vemos que no pasa todo, que hubo una cantidad que quedó retenida ahí. Entonces, aquí no cumple, digamos, ¿no? No cumple porque tienen que pasar todo, nos dice la norma. Y aquí vamos comparando, ¿no? 99 está entre 95 y 100. Sí, está entre 95 y 100. Está correcto. 91.92 está entre 80 y 100. Sí, y así vamos viendo, ¿no? Y esto lo expresamos mejor en una gráfica que tenemos más, ahorita se les voy a mostrar. Igual se tiene que calcular el porcentaje de pérdida y las normas nos dice qué porcentaje de pérdida nosotros debemos tener en nuestro ensayo, tanto para el agregado fino como para el agregado grueso. En el caso del agregado fino, eh, se admite un porcentaje de pérdida del 3%. ¿Cuál es esa pérdida? Vimos, se los mostré, que hay una cierta cantidad de material que se pierde, entonces ese material se lo tiene que expresar en porcentaje. Y si ese material sale mayor al 3%, ¿qué nos dice la norma? Que tenemos que volver a hacer el ensayo, ¿ya? Hay que volver a hacer el ensayo. Lo mismo pasa para el agregado grueso. El porcentaje admisible de pérdida es el 0.5%. ¿Ya? No tiene que haber pérdida de material al momento de hacer el tamizado. Si supera esto, se tiene que volver a hacer el ensayo nuevamente. Bueno, y el módulo de fineza del agregado fino, vimos, ¿no? Que estaba el tamiz número 4, número 8, 16, 30, 50 y 100. De la sumatoria de los porcentajes retenidos acumulados, se saca una sumatoria de cada uno de estos tamices, dividido entre 100, y se obtiene lo que es el módulo de fineza. Y vemos, ¿no? Si está más próximo al 3.38,
decimos que nuestro material es bien fino, diré, es grueso dentro de los finos, y si es 2.15 es que es bastante fino, ¿no? El agregado fino. Bueno, aquí les decía la curva granulométrica. Aquí están las especificaciones que nos da la norma, las especificaciones para cada uno de los tamices. Chicos, se va a acabar el tiempo, vuelvan a entrar nuevamente, por favor, rapidito, para que terminemos. Esperemos un ratito que entren sus compañeros. Entran todos. Bueno, creo que están todos. Continuemos. Eh, Como les decía, para expresar mejor la granulometría se lo hace con una gráfica, donde nosotros colocamos las especificaciones y el resultado que obtenemos de la tabla granulométrica, el porcentaje que pasa. Eh, Se tiene que hacer esta gráfica donde en el eje de las Y se tiene que anotar el porcentaje que pasa de las especificaciones y también del porcentaje que pasa que nosotros hemos obtenido de nuestro estudio granulométrico. Bueno, ¿cómo se lo nota? Nos dice que, por ejemplo, para este tamiz 3/8, ¿cuánto tiene aquí en la parte del eje de las X? Colocamos nosotros los tamices. Aquí el porcentaje que pasa y aquí los tamices. Esto se lo coloca en milímetros. O también, para hacerlo más sencillo, pueden colocarlo de acuerdo a su nombre, ¿no? Tamiz 3/8 pulgada, tamiz número 4, número 8, número 16, número 30, 50, 100, ¿no? Así. Mm. Pero la norma nos dice que lo hagamos de esta forma, en milímetros. Eh, bueno, ¿cómo se grafica esto? Miren, aquí están los colorcitos, lo que está en la línea en color azul marino, esto lo de aquí, en celeste, esto lo de aquí, límite superior, y el porcentaje que pasa está con rojo, entonces esto lo de aquí. Se va graficando primero las especificaciones. Nos dice que para el tamiz de 3/8 pulgada, este es de aquí, el de 9.5 milímetros, ¿cuánto es el porcentaje que pasa? 100%, entonces hay un solo punto, tanto para el celeste como para el azul. Para el tamiz número 4, 95 y 100, entonces nos vamos al tamiz número 4. ¿Cuánto es el porcentaje que pasa? 95 y 100. Entonces ahí se va uniendo esta línea y se une esta línea y ya se va formando aquí un área, ¿no? Por donde tiene que entrar la curva granulométrica. La curva granulométrica es lo que está con color rojo. Y así para cada uno de los tamices se va graficando, ¿no? En el caso de este, 10, 30. Aquí vemos, ¿no? 10 y 30 aquí. Y todos estos puntos se unen y se va formando lo que es la línea celeste con la línea azul. En la parte de aquí abajo, en la parte de la base, generalmente de aquí viene abierto esta cronometría. ¿Por qué? Porque aquí nunca va a dar cero el porcentaje que pasa en el fondo, porque siempre se va a perder una pequeña cantidad de material, siempre se va a perder. Entonces, por esto aquí, en esta parte de aquí es abierta la granometría, pero para que se pueda comprender mejor, lo hicimos de esta forma cerrada y usualmente el ingeniero lo ocupa así, ¿no? Al momento de que uno hace su curva granométrica, el fondo, a la parte de la base, donde se supone no tiene que pasar nada, se la determina en cero, ¿no? Y tendría que
cerar ahí, tendría que quedar ahí, no tendría que haber mayor que 0 en esta parte. Es por ese motivo por el cual se lo hace de esta forma, porque el ingeniero muchas veces lo ocupaba de esa forma. Bueno, entonces, después de haber hecho las especificaciones, se determina la curva granulométrica con los porcentajes que pasan. Del mismo modo, se va graficando en función al tamiz cuánto es el porcentaje que pasa. ¿Ya? Se van uniendo esos puntos, se van colocando y uno va viendo, ¿no? Si esta curva granulométrica se encuentra dentro de estos límites, dentro de esta área, se dice que se tiene una buena granulometría. Pero si se pasa, ya, si se pasa, se dice que no se tiene una buena granulometría. Entonces, nosotros podemos concluir de que es cuando no cumple, cuando la curva granulométrica se sale de las especificaciones, no se podría tal vez recomendar este agregado para su uso, ¿no? En una obra de construcción. En el caso de una obra de construcción que sea bastante exigente, ¿no? Bueno, eso en cuanto a la curva granulométrica. Aquí podemos ver cómo es el comportamiento del material. Bueno, una nota aclaratoria aquí. A ver, dice que la expresión de la gráfica granulométrica de los sólidos debe ser en un sistema de coordenadas ortogonales cuya abscisa es a escala logarítmica. Entonces, es decir, la parte del eje de las X tiene que ser esto logarítmicamente y indica las aberturas nominales y cuya ordenada a escala lineal. ¿Cuál es la ordenada de esta parte de aquí? Tiene que ser lineal, como está aquí, 0, 10, 20, 30, linealmente. Pero en esta parte de aquí se lo tiene que hacer en una escala logarítmica. Bueno, pero para efectos de práctica, para que ustedes puedan comprender mejor, generalmente se lo hace de esta forma, ¿no? Pero cuando ustedes vayan a presentar un informe para una empresa o algo, se lo tiene que hacer como dice aquí, logarítmicamente aquí y escala lineal acá. Eso lo pueden hacer en el Excel. Bueno, como conclusión, vimos que este laboratorio es muy importante ya que nos ayuda a determinar cómo es nuestro material, ¿no? Qué tipo de granulometría tiene y si es recomendable su uso o no para una construcción de una obra, ¿no? Vimos que mucho depende del tamaño máximo de los agregados, de que no tengan un excesivo tamaño máximo para que estos no queden atorados en los encofrados del hormigón. Bueno, y de esta forma determinamos estos grupos de los tamaños de los agregados en función a sus aberturas y a los tamices que utilizamos. ¿Qué más? Bueno, eso sería todo, chicos. Laboratorio número 3. ¿Alguna pregunta, duda que tenga? Auxiliar, disculpe, eh, ¿las especificaciones para el agregado fino son la misma o son diferentes? Se ocupa una sola. Esta es la Entonces son que, las mismas que nos mostró ahí en la imagen, ¿no? sí, mira, se ve la pantalla, ¿no? ¿Dónde Mm, está? Aquí Todavía. están las especificaciones. Estos son los límites, ya los porcentajes que pasa. Y esto mismo se ocupó aquí, mira, aquí, en esta especificación. Esto es para el fino. Este es el ordenamiento, cómo se tienen que colocar los tamices, 3 octavos, número 4, número 8, número 16, 30, 50 y 100. ¿Ya? De esta forma se tienen que ordenar los tamices para determinar la granulometría del agregado fino. Para el grueso están en función a estos grupos de tamaño. ¿Ya? Varía, aquí sí varía. En función al tamaño máximo nominal que se tiene del agregado. Y aquí están sus especificaciones. Hay algunos que están abiertos, ¿no? Miren, si se dan cuenta. Hay algunos no nos dice cuánto. Y miren, de aquí
25 para el tamiz 25 milímetros de una pulgada, no nos dice cuánto es la especificación, cuánto es el límite. Entonces, ¿cómo hacen ustedes en este caso? Tienen que graficar simplemente aquí para poder ustedes determinar si cumple o no la granometría, porque no pueden saber cuánto es el valor que van a obtener aquí. ¿Ya? Entonces tienen que unir el límite inferior con el límite superior, 95 con el 35 y el 100 con el 70, y las unen esos dos puntos que se hallan en la gráfica, y ahí ustedes obtienen, ¿no? Dos líneas. Entonces ponen ahí el porcentaje que pasa para este tamiz y ven si está dentro de estos parámetros, entonces cumple. Aquí lo mismo. Y ahí en algunos está así. Pero hay algunos que están así bien especificados en cada uno de los tamices. Listo, gracias. Eh, yo tengo una duda en el resultado. En el gráfico indicaste que si está por fuera del gráfico se rechaza o no vale, no sé. Sí. El cuarteo. No, la granometría, aquí. La gráfica, ¿no? Sí, exacto. Aquí están las especificaciones de las normas. La norma nos dice tanto para cada tamiz. No puede pasar de eso. Por eso es que nos da un rango, ¿no? Entre cuánto y cuánto tiene que haber. Y si no cumple con la norma, ¿qué pasa si uno no cumple con la norma? Se lo rechaza, ¿no? No se lo acepta. ¿Ya? Entonces, si no te cumple, bueno, no puedes utilizar ese material. Tienes que ocupar otro. Ok, está bien. ¿Una otra duda que tengan? La lista auxiliar. Ah, ya, bueno. Si no hay más dudas, concluimos. ¿Ya? Pueden activar sus cámaras. Activen sus cámaras. Voy a tomar registro de asistencia. Auxiliar, disculpe, tengo un problema al activar mi cámara. Igual estoy registrando a los participantes, entonces les he dicho a ustedes que coloquen apellido paterno, materno y su nombre, ¿no? No pasa nada si no pueden encender sus cámaras, pero siempre tiene que haber una gran mayoría de estudiantes que enciendan su cámara. ¿Está bien? Necesito yo tomar registro de ustedes. Bueno, jóvenes, ya tomé registro de su asistencia. Nos veríamos el próximo viernes. Si no tuvieron dudas, tal vez con respecto a sus informes que han hecho, nos vemos el próximo viernes. Cualquier duda en el grupo de WhatsApp. Bueno, hasta luego. Chau, chau. Se cuidan.